se han dado cita. Buenas noches, tengan todos ustedes, estimados directivos y docentes, que una vez más se han dado cita para poder participar de esta actualización docente en recursos didácticos del área de ciencia y tecnología. Reciban el saludo institucional de nuestra directora de UGEL, la doctora Johannian Cajima Gurto, y de nuestra jefa del área de educación básica y técnico-productiva, la doctora Gloria Martínez González. Continuamos entonces con esta actualización tan interesante y que nos está aportando muchos conocimientos que vamos a poder compartir con nuestros estudiantes gracias a nuestra ponente Rocío Solano. Entonces, sin más preámbulos, estimada Rocío, te cedo los micrófonos. Adelante. Gracias, Araceli. Muy amable. Buenas noches, maestros. ¿Qué tal? Muy alegre de volverlos a tener el día de hoy. Pues, como ya Araceli dijo, muy bien, bienvenidos. Es un gusto seguir trabajando justamente en lograr la comprensión del desarrollo de las competencias relacionadas al área de ciencia y tecnología para justamente mejorar también nuestra práctica pedagógica en el aula y así realmente lograr aquello que se busca desde el área curricular, ¿no? Que nuestros estudiantes puedan relacionarse con el mundo, comprenderlo, ¿sí? Resolver problemas relacionados justamente a los fenómenos y tomar decisiones informadas utilizando estos conocimientos científicos. Bien, vamos a dar inicio de una vez a la sesión del día de hoy y vamos a trabajar de manera así como hemos venido trabajando, de manera dinámica, cualquier consulta en el chat, también de manera, podemos levantar la manito, ¿sí? La idea es que podamos ir comprendiendo mejor el día de hoy la competencia explica. Bien, empezamos entonces. Un momentito voy a compartir la pantalla. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar, ya dejamos la competencia indaga y vamos a darnos espacio para trabajar justamente la competencia explica el mundo físico, ¿no? Y esta explicación que buscamos que nuestros estudiantes las hagan, justamente van a estar relacionadas a la utilización de los conocimientos sobre los seres vivos, la materia de energía, la biodiversidad, la tierra y el universo. ¿Sí? Muy bien. Vamos en esta primera sesión, porque la competencia explica, la vamos a trabajar en 2 sesiones, es justamente entender qué es lo que se busca con la competencia explica, en qué se diferencia de la competencia indaga y en qué se diferencia de esta dinámica que hemos venido trabajando, el dejar solamente lecturas, ¿no? Justamente textos informativos, hacerles preguntas relacionadas al texto y de esa manera los estudiantes aparentemente construyan estas explicaciones científicas, ¿no? Vamos también a comprender qué es una explicación científica y cómo los estudiantes, qué herramientas van a tener que utilizar justamente para poder realizar estas explicaciones científicas. Muy bien, vamos a empezar. Vemos aquí en la imagen, en la pantalla, una imagen sobre una lata. ¿Qué creen ustedes que hay dentro de la lata? A ver, cuéntenme, ¿qué creen ustedes que hay dentro de la lata? Podemos escribirlo en el chat o también de manera oral, ¿sí? A través del micrófono. ¿Qué creen ustedes que hay dentro de la lata? Hay gaseosa, nos dice el maestro Junior, de la lata hay aire, ¿sí? Puede haber agua, también nos dice el maestro Rubén, moneditas. ¿Qué más? ¿Quién más nos puede decir qué cree que hay dentro de la lata? Bebida dulce. ¿Qué más puede haber dentro de la lata? ¿Qué más? Realmente, a ver, ¿qué creemos más? Nos hemos quedado con las moneditas, las bebidas, hay un líquido, cualquiera puede ser, agua, cerveza, ¿no? Dentro de la lata puede haber aire, puede haber gaseosa. ¿Y por qué razón ustedes han decidido dar esa respuesta? ¿No? Que pueden haber piedritas, que puede haber agua, que puede haber líquido. ¿Qué les impulsó a decir que esos objetos o esas sustancias están dentro de la lata? ¿Qué los orilló a hacer eso? Porque nadie vemos el contenido.
porque en la vida diaria encuentran eso en una lata. Así es, ustedes tienen ciertos acercamientos, ¿sí? Han tenido ustedes experiencias relacionadas a las latas y al ser productos comerciales los van a encontrar en muchos lugares, ¿no? Y tienen muchas sustancias u objetos dentro. Y también porque al llegar a casa de repente ustedes les van a dar otro uso, ¿no? Otro uso. Entonces, así es, pero no sabemos todavía. ¿Y cómo podríamos saber qué hay dentro de la lata sin abrirla? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? Si la tocamos agitándola, ¿podríamos saber qué hay exactamente dentro de la lata? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? Imagínense que ustedes son científicos y les han pedido que digan a saber qué hay dentro de esta lata, pero sin abrirla. La pueden pesar, ya, eso les aproximará a conocer la masa del objeto, ¿sí? Y de la lata y de su contenido, pero realmente nos llevará a saber qué hay dentro de ella, qué podemos hacer nosotros para abrirla, para poder saber sin abrirla, perdón. Puede ser saber su procedencia, ya. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que podemos hacer? Imagínense que ustedes son científicos y les han dicho que tienen que saber qué hay dentro de la lata sin abrirla. ¿Qué podemos hacer? Podemos olerla, ya, y el olor será de aquí afuera, sin abrirla. Nos dará la certeza solamente olerla, moverla usando el tacto, pero al usar el tacto vamos a poder saber exactamente, agitando la lata. De repente al agitar, yo puedo distinguir que puede ser de repente un líquido o un sólido, pero exactamente qué cosa es lo que hay dentro de ella, puedo moverla, ¿ya? Así es. En realidad, no vamos a poder saber, sí vamos a poder saber qué cosa hay dentro de la lata, pero no con las acciones que ustedes están planteando. Si realmente yo pudiera querer saber qué hay dentro de la lata, como bien decíamos, hay que hacer algunas acciones, ¿sí? Como por ejemplo, puedo bombardear la lata con diversos rayos X, ¿no? Es decir, puedo usar algún tipo de rayos X, inventar algún tipo de rayos que atraviese la lata, algo así como los rayos X nos permiten ver los huesos. Igual, por ejemplo, cuando ustedes van al aeropuerto, no pasan sus maletas por como una especie de unos túneles, y ahí sale lo que hay dentro de las maletas, hasta los más íntimos secretos, ¿no? Hasta los más íntimos secretos. Entonces, hay diferentes formas de saber qué es lo que hay en ese contenido hacia los rayos infrarrojos. Podemos usar diversas cosas, diversos objetos de repente que podemos construir para poder saber qué hay dentro de la lata, ¿no? Entonces también podemos utilizar estas relaciones entre las latas conocidas y algunas latas de referencia cuyo contenido sí conocemos, pero no nos, o sea, puede ser una idea, pero la que más nos lleva es justamente esta, la que está en relación a la experimentación. Y si por algo la lata pueda tener algún tipo de códigos y fechas impresas, también nos puede ayudar. O sea, es decir, para conocer algo, yo puedo utilizar muchísimas formas, ¿ya? Muchísimas formas. Entre esas formas de conocer, en este caso, qué es lo que hay dentro de la lata, que vamos a ponerlo como si fuera un símil a un fenómeno, yo voy a conocer ese fenómeno de varias formas. Una de ellas puede ser a través de la experimentación. Cuando yo experimento, en este caso, por ejemplo, bombardear la lata, ¿no? Otra puede ser a través de la observación, va a depender del fenómeno. Y estas dos formas están en relación a la competencia indaga. Es decir, yo voy a poder conocer el fenómeno justamente si experimento o realizo observaciones sobre él. Ahora, realizar observaciones sobre un fenómeno o sobre un ser vivo, por ejemplo, no es necesariamente mirarlo solamente. A veces hay que crear algunas condiciones que me permitan observar cómo ese ser vivo se puede comportar. Y eso también es una indagación. Por ejemplo, Charles Darwin, ¿sí? Sus estudios, fue un naturalista. Sus estudios no lo hizo realmente experimentando, sino a partir de observaciones en las cuales él cruzaba luego esa información que recogía. Entonces, las formas de conocer un fenómeno son variadas.
Pero así como hay la experimentación y la observación que pueden estar en relación a la competencia indaga, que están en relación a la competencia indaga, también puede haber una especie de información, por ejemplo, si es que la lata yo la reviso y puede tener códigos y fechas, que me da ciertos datos que me ayudan a conocer o me pueden ayudar a conocer, por ejemplo, qué hay al interior de esa lata. No lo voy a hacer experimentando, ni lo voy a hacer observando, sino lo voy a hacer a partir de la información que tengo de esa lata. Por ejemplo, si es que examino y tiene sus códigos y fechas, ¿no? Esos códigos de repente me pueden, si los meto a la computadora, me puede salir qué cosa es lo que hay dentro de la lata, de qué tipo es esa lata también. Hay mucha información, esos códigos de barras tienen mucha información justamente sobre ese producto. Entonces, cuando yo conozco en este caso un fenómeno a través de la información, el manejo de la información que existe, estoy trabajando con la competencia explica. Las dos formas, tanto a través de una indagación o la construcción de una explicación, forman parte de la actividad científica y me permite conocer y comprender los fenómenos que están a nuestro alrededor. Sí, y no solamente a nuestro alrededor, también incluso aquello que ocurre al interior de nosotros. Entonces, las formas de cómo nosotros conocemos justamente los fenómenos pueden ser muy diversas. Tanto así, ¿sí? Que esto nos lleva también a ya no pensar en que existe un único método científico. Porque en todos lados escuchamos el método científico, seguimos el método científico. Vemos que hay formas diferentes de conocer. Y esas formas diferentes, ¿sí? Son justamente métodos científicos, son formas de conocer los fenómenos que ocurren justamente en el mundo. Entonces, desde ahí también, desde esa misma mirada, hay que considerar esta primera diferencia que vamos a encontrar tanto entre la competencia indaga como la competencia explica. Es decir, miren, yo no dejo de realizar acciones, ¿ah? Como examinar, por ejemplo, yo no voy a dejar de realizar acciones. Esto es una acción. El examinar los códigos y fechas van a ser acciones que yo voy a realizar. Pero en este caso, esa acción va a estar muy relacionada a obtener esa información. No necesariamente voy a experimentar ni voy a observar. ¿Sí? Entonces, esto está en relación justamente al desarrollo de la competencia explica y nos aclara mucho de que no existe un único método científico. Hay muchas formas de acercarnos y conocer los fenómenos. Entonces, por ahí nos lleva a pensar entonces qué significa explicar el mundo físico. Entonces, ya no solamente, o sea, si bien es cierto, voy a utilizar la información para acercar a los chicos a los fenómenos, ese acercamiento no es el mismo o de la misma forma en la que yo le hago, por ejemplo, o le planteo un problema o una situación en la que la pregunta puede ser ¿qué es la digestión? Y lo acerco simplemente a un conjunto acabado de conocimientos que el chico ni siquiera va a saber para qué los tiene que aprender. Explicar el mundo físico es algo vivencial, implica que el estudiante haya comprendido el fenómeno. Y cuando uno comprende un fenómeno, ¿sí? Es capaz de transferir esa información a diferentes situaciones, es capaz de plantear ejemplos, es capaz de argumentar, es capaz de justificar lo que ocurre, es capaz de describir justamente ese fenómeno. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener bien claro que si no comprendemos qué significa explicar el mundo y que está en relación al planteamiento de explicaciones científicas escolares, ¿sí? Porque son a nivel escolar, no vamos a seguir, vamos a seguir haciendo más bien algo equivocado conjuntamente con esta competencia que es la que más se desarrolla en el aula. Todos los años, desde que el currículo se comenzó a implementar, esta es la competencia que todo el mundo la desarrolla en el aula. Pero ¿qué es lo que desarrolla? Sigue simplemente relacionado al que los chicos puedan memorizar un conjunto de conocimientos científicos y nada más.
Y después, cómo eso lo traslada a su vida, cómo eso es, a él, al estudiante, le puede servir para su vida diaria. No le encuentran utilidad. Seguimos, o sea, hemos cambiado, ¿sí?, el maniquí, pero le seguimos poniendo la misma ropita. Entonces, por las puras va a parecer seguir siendo el mismo maniquí. Entonces, ahí viene el problema. Si no comprendemos qué significa explicar este mundo físico, justamente para eso nos dicen, con conocimiento sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, que permitan acercar al estudiante justamente a estos fenómenos, comprenderlos, construir representaciones de ellos, es decir, comenzar a producir modelos sobre cómo funciona el mundo para poder ayudarle a tomar decisiones informadas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, venimos enseñando sobre la contaminación ambiental desde, creo que mi hermana tiene 9 años, le dijeron que el mundo se iba a acabar por la contaminación ambiental, mi hermana tiene 43. Miren, a ella tiene 9 años, me acuerdo porque la traumatizó esa noticia, y tiene 43 y seguimos enseñando, pero nadie, y no hacemos nada, y nadie hace nada, y más, contaminamos más cada día. ¿Dónde está el problema entonces? Si seguimos haciendo lo mismo, y todos los años seguimos con lo mismo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en el aula con los chicos cuando trabajamos justamente este aspecto de la contaminación ambiental? Que si bien es cierto, hay una competencia en el área de personal social en relación a la contaminación ambiental, al cuidado del ambiente, recordemos algo, personal social, ¿sí?, tiene una competencia relacionada al ambiente, ¿ah? Si ustedes ven bien el currículo, esta competencia no está en ciencia y tecnología, está en personal social. Pero cuando hablan de contaminación ambiental, la desarrollan en ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que le corresponde a ciencia y tecnología y qué es lo que le corresponde a personal social? Personal social tiene que ver con la gestión del ambiente, es decir, su cuidado, el identificar en qué situación se encuentra el ambiente, ¿no? Cuáles son las causas de esa contaminación ambiental, es decir, por ejemplo, si vivo cerca del río, ¿qué es lo que contamina ese río? Si estoy en un vecindario, ¿qué es lo que contamina el aire de mi vecindario? Por ejemplo, que quemen basura. Esos aspectos van para personal social. ¿Qué es lo que va para ciencia y tecnología? Porque hay cosas que personal social no se puede abordar. Todo lo que tenga que ver el conocimiento científico, por ejemplo, sobre lo que es la descomposición de los materiales, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es la descomposición de los materiales, los elementos químicos, las reacciones químicas que ocurren? ¿Qué es lo que realmente, por ejemplo, la quema de basura le hace al aire? Desde estos conocimientos de la materia y la energía, ¿sí? Y con estos se complementan para trabajar justamente y mejorar el entorno en el cual se vive. Pero los chicos, desde ciencia y tecnología, van a explicar este mundo físico, en este caso, en relación a la materia, todo lo que tenga que ver con la descomposición de los materiales, la degradación, el hecho del efecto invernadero como proceso, comprenderlo. Entonces, de esa manera van a poder tomar decisiones informadas. Nos matamos haciendo campañas de reciclaje todos los años, los chicos salen con sus carteles, cortan botellitas, hacen macetas, pero ¿y dónde está el cambio? ¿Hay un cambio de actitud? ¿Hay un cambio de actitud de la escuela, de los estudiantes, de las familias, de la comunidad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que irnos preguntando, cuestionando qué estamos haciendo en el aula. Y eso tiene que ver con justamente comprender qué significa el mundo físico, basándome en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, que es la competencia asociada al área de ciencia y tecnología. Un primer aspecto que hay que tener en cuenta para esta competencia es que los chicos tienen que llegar a comprender esos conocimientos científicos, las causas y relaciones entre fenómenos. ¿Qué causa un fenómeno? ¿Cómo se relaciona con otro? Y eso lo hacen, pues, obviamente, de menos
a más, ¿no? Van complejizándose a través de los años. ¿Para qué quieren comprender conocimientos? ¿Para qué quieren saber de los fenómenos? Para construir representaciones del mundo natural y artificial. Por ejemplo, ese famoso ciclo del agua, que ustedes todos los años trabajan con los estudiantes hasta el cansancio. ¿Realmente los chicos lo comprenden? ¿Realmente entienden? Pueden construir una representación del ciclo del agua explicando qué es lo que ocurre en él y qué es lo que lo favorece o qué es el que ha afectado ese ciclo del agua, porque el ciclo del agua está afectado. ¿Realmente pueden ellos construir esas representaciones del mundo natural? En este caso también del mundo artificial, que tiene que ver con la contaminación ambiental. Pueden construir esas representaciones y esto los llevan a construir modelos. Los científicos representan justamente todos esos procesos que ocurren en el entorno, en el mundo, a través de modelos. Y que sean modelos que puedan describir cómo ocurre ese fenómeno y cómo se relaciona con otros. Entonces, si los chicos van comprendiendo y manejando estos conocimientos para llegar a construir representaciones del mundo, estas representaciones del mundo les ayuden a evaluar situaciones. Por ejemplo, si el ciclo del agua en mis estudios se ve alterado, yo conozco las causas, puede llevarme a evaluar diferentes situaciones si tiene que ver la ciencia y la tecnología en ellas o la mano del hombre. ¿Y qué pasa? Tomar decisiones informadas a través de argumentos. Es decir, yo estoy de acuerdo con las campañas de reciclaje por tales y tales razones. No solamente es la emoción de salir y reciclar, no es la emoción de ir y juntar todas las botellitas que encuentre, así como la emoción o la negación de decirle por qué eres vegetariano o no, por ejemplo. Si quieres ser vegetariano, ya, susténtame por qué quieres ser vegetariano. ¿Qué sucede con el vegetariano? ¿Por qué son necesarias las proteínas, por ejemplo, que nos dan las carnes? Esos aminoácidos en la vida. ¿Qué repercusión va a tener más adelante? Entonces, esos aspectos es lo que se quiere trabajar con esta competencia de Explica el Mundo Físico. ¿Sí? No solamente es que los chicos nos digan qué es la célula, qué es la fotosíntesis, qué es la digestión. Los mamíferos son animales que nacen vivos y toman leche al nacer. ¿Sí? Obviamente van a ir construyendo conceptos pequeños que se van a ir complejizando según avancen en la primaria. Pero también esa construcción de esos conceptos que les van a ayudar a plantearse explicaciones, tenemos que hacerlas de manera adecuada. ¿Sí? Por ejemplo, para eso tenemos que tener en claro qué es una explicación científica. Y aquí vemos que una explicación científica, ¿sí? Tenemos en cuenta qué cosa. Los chicos van a tener que tener en cuenta la teoría científica. ¿Y qué es lo que busca esto? Decir por qué ocurre ese fenómeno y no ocurre otro. No es solamente definir algo, sino explicar el por qué y sus causas. ¿Por qué sucedió F, por ejemplo? ¿Cómo sucedió F? Y sobre todo, cómo F se relaciona con otro. ¿De qué manera? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes se puedan dar dando cuenta cómo es que los fenómenos que ocurren se van a ir resolviendo a través justamente de esos conceptos que los contienen, ¿sí? Ahora, estas explicaciones científicas escolares, pero Rocío, yo también cuando indago, hago también, construyen los chicos al final sus conclusiones, ciertas explicaciones científicas. Claro, lo pueden hacer, pero de diferente manera. Lo hacen a través de la experimentación y la observación. Y por ello hay que tener en cuenta que si ambas competencias están y son relacionadas a la ciencia, ¿ya? Basta esto para entender que están en relación y dentro de la actividad científica. Esta actividad científica que siempre va a partir de un problema o una pregunta, va a haber una hipótesis, van a diseñar un plan de acción, puede haber observaciones, experimentaciones, etc., etc., etc. Pero cada competencia tiene ciertas características justamente por las acciones que yo voy a realizar. Por ejemplo, en Indaga, ¿sí?
Las preguntas son preguntas de indagación o preguntas investigables. ¿Ya? Preguntas de indagación o preguntas investigables acerca de un fenómeno, pero en el cual está en relación a qué cosa. Recordemos las variables, pero estas variables que nosotros vamos a poder dar el tratamiento. En Explica también hay unas preguntas que también pueden ser consideradas investigables, pero estas preguntas no necesariamente van a estar en relación a estas variables que han mencionado ellos o que han trabajado de una determinada situación. ¿Sí? Normalmente en el Explica van a encontrar las preguntas del por qué. Eso no quiere decir que sea, o sea, que eso tenga que suceder así, sí o sí. Pueden encontrarlas. Y están justamente para ver también ciertas relaciones. ¿Ya? Cuando trabajamos indaga, hay hipótesis, ¿sí? O también posibles respuestas cuando estamos en el tercer ciclo. Y estas trabajan más que nada las variables. A diferencia que en él Explica, esas hipótesis o posibles respuestas sí tienen relación con la pregunta, pero no necesariamente hacemos este énfasis de poder observar las variables. En ambas competencias se diseña el plan de acción, es decir, planifico, ¿ya? Planifico cómo voy a validar las hipótesis. En ambas voy a planificar, pero ¿voy a planificar de la misma manera? No lo voy a poder hacer de la misma manera. ¿Por qué? Porque en Indaga yo voy a planificar, ¿para qué? Para observar o para experimentar. ¿Sí? En Indaga yo planifico para observar, aquí como vemos así, o para experimentar. En el Explica, yo no planifico para observar ni para experimentar. Yo cuando planifico es que ya estoy buscando la información. ¿Sí? Es el manejo de la información. Eso no quiere decir que aquí yo en Indaga puedo empezar, por ejemplo, con un video, con una experiencia, puedo empezar con un juego, puedo empezar, y de la misma manera, Rocío, ¿puedo empezar el Explica? Sí, sino que la mirada es que aquí los chicos experimenten u observen y aquí en el Expliquen manejen esa información. ¿Ya? En ambos registran datos, pero aquí registran datos de los experimentos o de las observaciones y aquí registran estos datos que les provee la información. En ambos interpretan esos datos. En ambos hay esa búsqueda, organización y comprensión de la información. Recordemos que en Indaga también nosotros tenemos que buscar fuentes confiables. Los chicos tienen que acceder a libros de la biblioteca, textos escolares que le puedan proveer de esa información que le ayude a validar los datos obtenidos en la observación y en la experimentación. También hay contrastación de la hipótesis, hay elaboración de conclusiones, hay evaluación de procesos, es decir, van a evaluar la pregunta con su relación con la hipótesis, si el plan de acción fue adecuado o tuvieron que cambiarlo, si la experimentación pudo haber sido de diferente manera. Y finalmente van a comunicar sus resultados. Rocío, ¿son casi similares? Sí, porque ambas son o forman parte de la actividad científica, sino que tienen ciertas variaciones, ciertas casi detalles, justamente aquí, en la parte de cómo van a recoger esos datos. En Indaga se recoge a través de la observación y la experimentación, y en Explica se recoge a través de la información. Pero los procesos son muy similares. Por eso es que ustedes, si han leído esas orientaciones de ciencia y tecnología, que la tienen en el repositorio del Minedu, que ha sido escrita por el profesor Wilfredo Palomino, y que es de la Dirección de Educación Primaria del Minedu, ustedes van a poder darse cuenta que hay una serie de procesos didácticos, justamente esta secuencia de pasos para que ustedes puedan trabajar las competencias Indaga y Explica, y esos procesos didácticos en ambas competencias son muy similares. Por no decir casi igualitos.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir mirando. Sí. Por ejemplo, vamos aquí, yo voy a preguntar y ustedes me van a responder. Indaga. Miren la pregunta. ¿Los chanchitos de tierra prefieren un ambiente seco o húmedo? ¿El chanchito de tierra es un insecto o no? Esas preguntas están bien ubicadas en el desarrollo para cada competencia. Las cambiamos. ¿Qué es lo que piensan ustedes? A ver, les escucho. O les leo. ¿Qué creen ustedes? Esas preguntas nos ayudan a desarrollar indagación, están en el lugar adecuado, hay que cambiarlas. ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Qué opinan, maestros? Les escucho. O les leo. Si no podemos activar el micro, les leo. O las cambiamos las preguntas de lugar. Voy a salir de aquí para poder escribir, ¿ya? ¿Hola? Les leo, maestros. Estas preguntas nos ayudan a desarrollar la competencia indaga y esta, la competencia explica, sí o no. O las cambiamos de lugar. ¿Qué piensan ustedes? Las cambiamos de lugar, nos dice la maestra. A ver, ¿por qué las cambiaríamos de lugar, maestra? Cuénteme. O escríbanlo. A ver, los que me dicen no o sí, me dicen por qué. O me dicen que se queden ahí, me dicen por qué. A ver, no lo cambio, si lo cambio están bien, ¿cómo hacemos? ¿Pero por qué? ¿Por qué estas preguntas están en la ubicación adecuada? ¿O hay que cambiarlas? Se quedan ahí. Ya, no hay problema. Escríbanlo, maestros. No hay problema. Si no le pueden activar el audio, por favor escríbanlo en el chat. Son preguntas cerradas. Ya. Porque en la primera hay variables. Con la primera pregunta puede realizar experimentación colocando un chanchito de tierra en diferente ambiente. Ya. Muy bien, maestra Patricia. Sí, pareciera que las preguntas son cerradas porque les dicen, ¿no? Las chanchitas de tierra prefieren un ambiente seco o húmedo. ¿Cuál sería mi hipótesis aquí? En Indaga vamos a experimentar y utilizar variables y en Explica se responde con la información. Así es, maestras, así es, maestros, así es, muy bien. En la primera pregunta me lleva, la primera pregunta, esta que ustedes están viendo aquí, me lleva justamente a observar, ¿no? A experimentar. Me puede llevar algunas de las dos acciones. No necesariamente yo la voy a responder, o sea, me lleva, me invita a que yo pueda justamente realizar acciones para experimentar con los mismos chanchitos de tierra. En cambio, en la segunda, por más que yo quiera, no me lleva a experimentar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque me está preguntando algo que por más que yo le haga cualquier cosa al chanchito, me la pase observándolo años de años, justamente no voy a poder determinar si es un insecto o no si no tengo la información. Tengo que saber, por ejemplo, en la información, qué cosa es un insecto, qué características tiene, ¿no? Y determinar, así es, tengo que explicar las características del insecto y justamente comparar con las características del chanchito, pero realmente la respuesta a esta situación, a esta pregunta, la voy a obtener a través de la información.
En cambio, en la pregunta indaga, que es una pregunta bastante sencilla, porque para estudiantes de tercer grado, de segundo grado, me va a llevar con los estudiantes a experimentar. Entonces, hay que tener en cuenta justamente el planteamiento de la pregunta para que ustedes puedan definir si se va a indaga o se va a explicar. Para eso solo debemos investigar. Así es. Así es. Entonces, usted, eso, la situación. Ahora, Rocío, pero hay situaciones que yo he visto que muchas veces las trabajan en indaga, pero después también las pueden trabajar en explica. Así es. De repente la misma situación te puede orientar. ¿Por qué? Porque lo que va a orientar, si es indaga o explica, finalmente es la pregunta. ¿Sí? Es la pregunta. Es la pregunta la que va a definir, esta pregunta investigable o pregunta de indagación es la que va a definir qué competencia es la que voy a realizar. Entonces yo tengo que tener muy en claro este aspecto de aquí. ¿A dónde me lleva esa indaga? ¿A hacer una observación o a hacer una experimentación? Entonces, si me lleva a hacer esto, es indaga. ¿Sí? Es indaga. Si no me lleva a hacer esto y solamente yo trabajo la información, o sea, yo voy a trabajar con la información, es explica. ¿Sí? Es explica. Ahora, eso no quiere decir que en el indaga, ya, ustedes trabajen la búsqueda, organización y comprensión de la información. Pero ¿para qué es este momento? Para contrastar lo obtenido aquí, en la observación y la experimentación a través del indaga. Es para eso, en esta parte. O sea, me va a ayudar a contrastar mis resultados, a respaldar mis resultados, ¿sí? A darles esa fuerza para que mis resultados sean evidencia. O también me va a ayudar a complementar y ampliar lo que los resultados me han ofrecido, ¿no? Un poco de conocimiento sobre aquel fenómeno que está ocurriendo. Entonces, pero no puede dejar que esto es la primera parte. En cambio, en el explica, si bien es cierto, yo también hago esto lo hago en los dos, ¿sí? Si bien es cierto, lo hago en los dos, esto en el explica es lo básico, esa búsqueda, esa organización, esa comprensión de la información. Es un aspecto muy clave. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho de esas preguntas que ustedes pueden plantearle a los estudiantes. Y justamente en función de esas preguntas que ustedes le planteen a los chicos, que ustedes van a ir trabajando, primero ustedes tienen que plantearse la pregunta a ustedes y analizarla a ustedes. Ustedes van a tener que hacer ese trabajito primero para justamente saber qué desarrollo indaga o desarrollo explica. Si yo me planteo el problema, así no esté bien planteado, yo creo que esto se puede resolver a través de una observación, de una experimentación, es indaga. Pero por más que le doy vuelta y yo quiero saber, no me va a llevar por el camino de indaga, es por explica. Entonces voy definiendo, ¿ya? Porque como les digo, miren, por más que yo vea al chanchito de tierra, nunca el chanchito de tierra me va a decir si es insecto o no. Voy a tener que hacer uso de la información y eso ya es, explica, pero eso no quiere decir que yo no observe al chanchito de tierra, Rocío, pero ahí no puedo observar al chanchito de tierra. Sí, puedes observarlo con una lupa, los niños pueden usar el frasco recolector, su pinza, su lupa, lo pueden mirar, le pueden contar las patitas, las antenitas, todo lo pueden mirar, pero eso no les va a decir si es un insecto o no. Como esa observación no les puede decir, es que estás trabajando, explica. ¿Por qué? Porque necesitas información. Pero eso no quiere decir que en explica toda la vida solamente vas a trabajar con un libro de texto. Puedes hacer experiencias, no se van a llamar experimentos, ¿sí? Puedes hacer experiencias y también puedes hacer experimentos, ¿ya? ¿Sí? Pero que se llaman demostrativos. Así, ese nombre reciben. Experimentos demostrativos. Es decir, es como una experimentación simulada de un fenómeno que les ayudará a los estudiantes a comprender cómo funciona el fenómeno, pero no les sirve para obtener datos que les ayude a responder la pregunta.
Por eso se le llama experimento demostrativo. ¿Ya? Entonces, sí van a ver ustedes cuando vean, pero Rocío, ahí están haciendo, yo veo que mezclan sustancias, estoy viendo que lo echan y que hacen reacciones, y estoy viendo que ven cómo crece la planta, sí, está bien. Pero ese experimento es demostrativo, es decir, está siendo utilizado para que complemente y ayude en la comprensión de esta información. ¿Ya? A diferencia de indaga. De aquí es donde yo obtengo los datos de la observación o de la experimentación. Entonces, hay que tener bastante claridad con estas dos competencias para poder justamente plantear esas actividades de manera adecuada y desarrollar esas competencias también de manera adecuada con los estudiantes. Por ejemplo, aquí, ¿y cómo, Rocío? Ya tenemos lo que es una explicación científica, ya sabemos lo que es, en este caso, la diferencia entre indaga con explica, ¿no? Y más adelante vamos a ir perfilando más justamente la competencia explica, cómo desarrollar esa competencia con los estudiantes. Uno de los mejores pasos, si puedo llamarlo yo, es estos procesos didácticos, que les van a decir a ustedes qué camino seguir. Los chicos van a construir explicaciones del mundo físico partiendo de problemas. Y a partir de ese problema, que va a estar en forma de pregunta, se van a plantear una explicación preliminar o su postura personal. Van a elaborar un plan de acción, es decir, cómo van a abordarlo. Luego también lo vamos a trabajar, tenemos la otra sesión. Van a recoger datos, los van a analizar y luego van a estructurar el saber construido. Es decir, van a contrastar esos datos que han obtenido de la información con la explicación preliminar, la van a contrastar con la información, van a contrastarla con la explicación y van a elaborar sus conclusiones. Es que no son otra cosa que esas explicaciones científicas. Y finalmente van a evaluar y comunicar. En la actividad científica es muy importante evaluar siempre todos los procesos y compartirlos con los demás. Entonces, ahí ustedes, de manera muy simpática, van a trabajar la competencia explica el mundo físico. Si no hay pregunta, no hay problema, no hay desarrollo de la competencia. Ahora, no vayamos por el problema en el que Jaimito tuvo un dolor de barriguita y por eso Jaimito preguntó qué es la digestión y ese es el problema. No, no podemos utilizar preguntas que le llaman preguntas factuales. Es decir, que solamente espera un conjunto de datos para ser respondidas. O que le abran el libro y lo encuentren tal cual que es la digestión y no los lleve a hacer un análisis de esa información. ¿Ya? Vamos a ver un video, ¿sí? Y ustedes van a estar, ojo, pestaña y ceja, cómo la maestra desarrolla justamente esta competencia explica. Y luego vamos a seguir compartiendo para ver algunas preguntitas en este caso, ¿ya? Vamos a estar muy, muy atentos, por favor, al video, ¿sí? Muy atentos al video. Aquí está. Está en francés. Lo voy a adelantar un poquito. A ver, un ratito, por favor. Un ratito. Ya. A ver, muy bien. Voy a compartir la página, por favor. Un ratito. Ya está. Ahora sí. Vamos a escuchar. Qu'est-ce qu'il nous reste à résoudre comme question? Où va l'oxygène quand il quitte l'alvéole pulmonaire? Eh bien voilà, c'est le seul problème qui nous reste à résoudre, c'est la séance d'aujourd'hui. Alors, je vous distribue une feuille à chacun. Le temps que je la distribue et que vous finissiez, je vais vous donner la consigne. Ce que je vais vous demander de faire individuellement maintenant, avec un crayon de papier, c'est de partir du poumon, l'alvéole est dedans, on part du poumon et on imagine le chemin que va prendre l'oxygène dans le sang
en partant du poumon. Allez-y, vous faites ce que vous voulez. Je circule dans les rangs et mon rôle est d'observer, de regarder ce que les enfants écrivent et de les pousser à aller un petit peu plus loin. Et le fait que je les questionne, mais pourquoi et comment cela, donc ça les fait aller plus loin. Ils réfléchissent un peu plus. Vous pouvez mettre des légendes, vous pouvez rajouter des explications. Si le sang contient quelque chose, vous dites ce qu'il contient avec une flèche, une légende. Là où il y a des échanges, vous écrivez où il y a des échanges et qu'est-ce qui se passe à côté du dessin. Vous avez de la place. Alors, qu'est-ce qu'il a ce sang? Il contient quoi? De l'oxygène. Alors, écris-le, légende. Comment tu expliques? Explique-toi et tu mets des explications par écrit à côté qui vont pouvoir t'aider à expliquer à tes camarades quand vous travaillerez en groupe. Maintenant qu'on en est là, et que chaque enfant a écrit ses hypothèses, par écrit ou par le dessin, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, moi, ce que je vous propose, je vais vous donner la même silhouette, une par groupe, vous allez vous mettre d'accord et faire exactement la même chose. Mais avant de le faire, il faudrait que vous vous mettiez d'accord sur le chemin pour que ça puisse fonctionner. Au moment des travaux de groupe, quand on confronte les hypothèses ensuite, je vois le rôle de l'enseignant comme celui qui fait attention à ce que tous les élèves s'expriment, à ce que les réponses amenées, quelquefois erronées ou pas très justes, je demande à les reformuler, à les faire confronter à d'autres. Je commence par là, Alors, l'oxygène, c'est vous qui me dites. L'oxygène passe par la bouche, par le nez d'abord. Ouais, par la bouche, par le nez. Et après, il va dans les poumons et après, il ressort. Mais on peut pas. Si, on peut. Bah non, parce que tu nous dis qu'il remonte. Et après, Oui, il va dans l'oreillette, elle sert à faire descendre. Et le ventricule, lui, il sert à monter. Bah, s'il remonte, après, il va faire ça. Bah, non. Avec l'oreillette, on va faire un tuyau qui descend. Voilà. Sauf qu'il faut qu'on se mette d'accord pour la représentation. Et pour faire un... Et alors, on pourra faire un autre muscle, alors, pour faire comprendre que c'est la même chose à faire. Il est comment ce sang, Myriam? Sans en oxygène. Sans riche en oxygène, est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors, vous pourriez peut-être, toi tu peux peut-être écrire que c'est du sang riche en oxygène. Non, pas ça, pas là, pas là. riche en Que se oxygène. passe-t-il au niveau Il y a un du muscle? échange. Il y a l'échange, ça aussi, ça serait intéressant de le Pas mettre. là. Mais c'est pas là, c'est là. Parce que ça, c'est son riche en oxygène qui arrive dans le muscle. Et là, il se transforme. Enfin, il y a un échange. Et puis là, il est en gaz carbonique. Alors la mise en commun, là on va dire que l'enseignant, il fait le jeu du rebond, la balle de ping-pong. Il renvoie sous forme de questions aux autres. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et donc c'est une espèce de relation triangulaire. Élève, enseignant, enseignant qui fait rebondir aux autres pour que les échanges se fassent d'élèves entre élèves. Alors, on regarde. Myriama, tu vas au tableau pour votre groupe. Comme ici, il y a les oreillettes et les ventricules. Et ben là, nous, on a vu le vaisseau sanguin. Et ben ça pouvait sortir par là. Et après, le sang, et ben il l'emmène. Et après, ça descend jusqu'au muscle. Moi, je pense pas vraiment que c'est possible. Parce que déjà, dans leur dessin, et ben... Ils se sont arrêtés au muscle et après ils n'ont pas continué. Alors, quel est le problème s'il s'arrête au muscle? Le sang il va continuer, sinon tous les muscles ils vont éclater. C'est parce que je sais pas après où est-ce qu'il pourrait aller. Parce que dans le schéma, t'as fait un muscle, mais après le sang il peut transporter n'importe où. Est-ce que tu es d'accord avec la remarque de Pauline? Ouais. Alors, résultat, pour ce dessin, est-ce que tel qu'il est là, avec le sang qui arrive au muscle et qui s'arrête ici, est-ce que c'est possible? Alors, qui pense avoir un schéma possible et venir l'expliquer? Alors, Ryan. Ça va dans le cœur, ça va dans l'oreillette, ça va dans le muscle, Alors, puis ça ressort, et puis ça, il rentre dans. Il refait le même chemin. alors vous avez fait que le sang remonte directement au poumon pour aller rejeter
pour aller rejeter du gaz. Alors, est-ce que ce qu'a fait Ryan et son groupe est quelque chose de possible? Quand le sang, il transporte le gaz carbonique et il le ramène, bah, il repasse par le cœur avant. Et s'il ne repassait pas par le cœur, comme ce groupe dit, c'est-à-dire qu'il retourne directement au poumon, qu'est-ce que ça voudrait dire dans le cœur? Il n'y a pas de sang. Il y a un côté, Il n'y a pas de sang. il y a un côté où il n'y a pas de sang qui passe. Et nous, quand vous avez ouvert le cœur l'autre jour, quand vous l'avez disséqué, Mais il y avait du sang partout. il y avait du sang partout. Sauf que c'était des cailloux. Oui, il y avait du sang partout. Ce groupe, qui est ça? Alors, vas-y, Gaëlle. Nous, on a écrit ça sort du poumon, ça passe par l'oreillette, ensuite par la ventricule, et ça sort comme ça, et ça va dans les muscles. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans le muscle ensuite? Il y a un échange. Oui. Il est comment le sang? En fait, le muscle, il prend de l'oxygène et il rejette le gaz carbonique. D'accord. Et après, donc le sang est plein de gaz carbonique. Et qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va le sang ensuite? Dans le cœur, Oui. Du même côté que tout à l'heure? non. De l'autre côté. Alors montre. Voilà. Il retourne. Dans le cœur, Oui. ensuite il ressort, il va dans l'alvéole, ensuite il va Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il retourne dans le poumon? pour retirer le gaz carbonique. Retirer le gaz carbonique. Est-ce que cette explication est possible avec tout ce qu'on sait? Alors maintenant, eh bien, on va demander à Kumba de partir d'ici. Il y a une alvéole qui est là et qui va nous redire en grand ce qui se passe, tout en dessinant. En gros, on récapitule. En fait, le sang, il passe par les poumons. Oui, Ensuite, il va dans le cœur. alors vas-y. Il passe, Par le cœur. précise, où précisément dans le cœur? Dans l'oreillette gauche. Alors vas-y, ensuite. Ensuite, il passe par la ventricule gauche. Le ventricule gauche, oui, vas-y. Ensuite, Et ensuite, il ressort. juste pour préciser, parce que là, on ne voit pas du tout comment il est ce sang. Il est plein de quoi? Est-ce que là, on peut le dessiner qu'il est plein d'oxygène? On peut dire? Ah ben, on peut les chanter alors. On peut mettre Ça risque un oxygène. sang riche en oxygène. Qui peut aider Kumba? Que se passe-t-il dans le muscle de Bilal? Alors, vas-y. Attends. Alors, c'est bien ce que tu fais, Bilal, mais c'est... Ouais, ben vas-y, c'est pas grave. Ensuite, il retourne dans l'oreillette droite. Alors, il retourne où tu veux l'emmener? Dans l'oreillette droite. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le mettre, l'envoyer par là, comme ça on y voit clair? Ensuite, il rentre dans l'oreillette droite. Après. Et ensuite, il va dans le ventricule droit. Il continue dans le ventricule droit. Et il ressort par le trou et il va dans le muscle. Non, il retourne dans l'alvéole. Pour rejeter le gaz carbonique. Pour rejeter le gaz carbonique. On vient de construire tout ça ensemble. Est-ce que pour autant, on est sûr que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans notre corps? C'est ça qu'on croit ça. On croit. Maintenant, nous, on pense que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant pour en être sûr? Des recherches. On fait une recherche qui pourrait être comment? Qu'est-ce qu'on va chercher? Par exemple, sur un livre, On va regarder sur un livre. Pourquoi faire maintenant? On va faire ça. pour trouver... Pour vérifier si on a bien tout compris nous-mêmes. On avait raison. Comme ici. Est-ce que quelqu'un rapidement nous dit, en suivant les flèches, par où passe le sang? En regardant le livre. Bilal, Dans les poumons. Ensuite, ça vas-y. va dans les oreillettes. Dans les oreillettes. Sois précis, il y en a deux. Laquelle? L'oreillette droit et gauche. Oui, Et dans le ventricule gauche. oui. Et ensuite, ça ressort par le ventricule. Ça va dans le muscle. Oui. Ça va dans le muscle, je sais pas quoi. Dans le muscle, voilà. Et il continue son chemin, il va dans le ventricule droit, après il va dans l'oreillette droite, Oui. et après il va dans les poumons. Alors, maintenant, vous allez prendre votre cahier, vous allez écrire synthèse individuelle, et vous allez écrire
vous avez fini, vous notez synthèse collective. Et donc, à partir de vos synthèses individuelles, on va se mettre d'accord sur ce qui est juste. On va le formuler pour le mieux, étape par étape. Alors, on va prendre vos idées pour construire celle du Je peux groupe. dire alors. Alors, on commence par Gaëlle. Quand l'oxygène quitte l'alvéole, il va dans le cœur. Qui a une formulation plus Passe par précise? le cœur. Quand l'oxygène quitte l'alvéole pulmonaire, il va Dans le cœur. dans le cœur. Oui, Pauline. Quand le sang quitte l'alvéole pulmonaire, il va du côté gauche du cœur, passe en premier par l'oreillette, puis dans le ventricule. Alors, doucement. Alors, on écrit. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, quand Quand on va mettre les mots importants en rouge. Quand l'oxygène quitte l'alvéole pulmonaire, l'alvéole et reprendre l'oxygène. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait le sang? il a fait Un tour et il est revenu au même endroit. En passant par combien de boucles il a fait? Il en a fait deux. Ça s'appelle donc la double circulation entre le poumon et le cœur, et ensuite entre le cœur et le muscle. Alors maintenant qu'on a fini, Bilal, tu vas te lever et puis noter résolu devant le dernier problème qui nous restait. C'est Voilà. résolu. Muy bien. Pudimos observar este video de respiración y circulación. En relación a qué competencia podemos observar que se ha trabajado. Podemos decir que es indagación, podemos decir que es la competencia explica. ¿Qué competencia hemos visto que se ha trabajado en esta sesión de aprendizaje? Obviamente que es un resumen de sesión. ¿Por qué será maestra Alison explica? Maestro Junior, maestra Patricia, ¿por qué será explica y no será indaga? ¿Por qué se habrá trabajado en esa sesión la competencia explica y no la competencia indaga? Todos estamos de acuerdo, porque se basa en así es, porque justamente ese problema planteado, ¿no? Esas explicaciones preliminares han podido ser contrastadas a partir de la información, ¿no? Han podido ser validadas, comprobadas, puestas a prueba a partir de la información. Así es, no se puede experimentar. ¿Se imaginan si no tendríamos que abrir a alguien y verle cómo funciona desde su alveolo y cómo va la circulación por todas las venas y arterias? Imposible, ¿no? Entonces, así es, no pueden hacer tampoco un experimento, no se puede hacer un experimento, por eso es que se está trabajando justamente con la competencia explica, se está trabajando con la información, ¿no? Para justamente verificar, como dice el maestro, así es, porque deben investigar, hacen una investigación, una indagación documental sobre la circulación y la respiración. ¿Qué más hemos podido observar en esta sesión de aprendizaje? ¿Podemos decir que se han trabajado los procesos didácticos? ¿Hemos visto estos procesos didácticos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hemos visto estos procesos didácticos? ¿No los hemos visto? De repente han sido muy, muy suaves, ¿no? Muy superficiales, pero ¿han estado o no han estado ahí en esta sesión de aprendizaje? En ese resumen. La maestra Daisy nos dice que sí. ¿Están seguros ustedes? ¿Qué opinan los demás? ¿Se han visto estos procesos didácticos? ¿Ha habido un problema? Los niños formularon hipótesis que luego debieron contrastar. Así es. Hubo un problema, ¿no? En forma de
pregunta en relación a los alvéolos pulmonares, en relación a la circulación y a la sangre, ¿no? Estuvo su pregunta ahí, su problema. Una diferencia es que en Indaga hacen experimentos y en Explica más se basan en la teoría, así es, más se basan en la teoría, ¿sí? Eso no quita que en Explica ellos puedan manipular, observar, hacer experiencias, pero, ojo, pero eso no quita que la base es la información científica, ¿no? Este conocimiento científico. Como dice la maestra, nos dice, se observó formulación de hipótesis personales y grupales. Así, eso está dentro de esto, como estrategia. O sea, si bien es cierto el proceso didáctico, sí, está en relación a una sola persona, la maestra lo trabajó de manera, como estrategia, primero de manera individual. En ciencia siempre se trabaja en grupos. Siempre se trabaja en grupos. El conocimiento se construye a partir justamente de las interacciones sociales. Entonces, pero eso no quita que hay que trabajar la parte individual. Luego, en el mismo grupo, trabajan, exponen sus explicaciones, ¿sí? Y de esto sale una explicación, que luego la contrastan justamente en toda la clase. Y se dieron cuenta que salió una sola explicación para toda la clase. Esa es una estrategia, una forma de plantear y llegar a plantear una explicación, tanto individual como grupal, como toda la clase, ¿no? Grupo clase. Entonces, justamente vimos eso, los chicos expusieron sus explicaciones preliminares, ¿no? Y a partir de ello, esto fue muy, muy suavecito, pero también se vio, la maestra dijo, ¿no? ¿Y ahora cómo vamos a verificar? Y por ahí comenzaron a proponer, ¿no? Usar los libros de texto, hacer una investigación. Entonces, los chicos van planteando acciones. ¿Y cómo hicieron el recojo de datos y análisis de resultados? Un niño, así es, un niño propuso leer un libro. Y justamente a partir de esa lectura pudieron obtener esos datos que necesitaban para contrastarlo con su explicación preliminar, ¿no? Y finalmente, ¿dónde vimos la estructuración del saber construido? Así es, escribieron una síntesis, así es, y esa síntesis la contrastaron con la explicación preliminar y reajustaron justamente ese gráfico que habían, ese modelo que ellos habían hecho de cómo ocurre la circulación sanguínea. Entonces, los chicos no solamente tienen que escribir, también pueden usar modelos, estos dibujos en 2D, pueden hacer una maqueta que justamente represente cómo ellos creen que ocurre un determinado fenómeno, ¿no? Eso ya no lo vimos muy bien, lo de la evaluación y comunicación, pero formó una parte bien suavecita también cuando dijeron que había sido uno de los problemas que ya resolvieron. Entonces, en esa sesión de aprendizaje nos muestra cómo se va manejando justamente estos procesos didácticos para el desarrollo de la competencia explica, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que justamente se han evidenciado algunos más marcados que otros, porque así va a suceder. Va a haber momentos de repente que le demos más tiempo a la parte de la explicación, más tiempo al planteamiento del problema, o más tiempo le vamos a dar a la parte del diseño del plan de acción, o más tiempo a registrar datos. Lo importante es ir identificando estas diferencias entre explica e indaga y ver justamente esos énfasis de cómo desarrollar la competencia explica, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros vayamos viendo. ¿Por qué? Porque, como les decía, la competencia explica, al llevarlos a este manejo de información, nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria. Les voy a mostrar un video que dura solamente un minutito. Van a estar muy atentos porque les voy a hacer preguntas al respecto, ¿ya? A ver, vamos a ver este video, es un minutito, ¿sí? ¿Todos atentos? ¿Listos? Empezamos, ¿ya? A la cuenta de 3, 2, 1, a ver, te voy a mover esto. 0.
Ya, muy bien. Vamos a verlo una vez más, ¿ya? Miren, es un poquitito, ¿ah? Observen bien. Muy bien. Entonces ya tenemos bien grabadito qué es lo que hemos observado. ¿Sí? Muy bien. Hemos observado el video. A ver, en la realidad, ¿ya? ¿Pasa lo que se ve en el video? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? En la realidad, ¿pasa lo que se ve en el video? ¿Por qué? A la maestra nos pregunta si es agua fría. Puede ser que sea agua fría, puede ser que sea agua caliente, no hay problema. ¿Pasa lo que se ve en el video? ¿Ustedes qué opinan? Sí, no. ¿Por qué? A ver. Sí, nos dice la maestra. Sí, el calentamiento global, la contaminación. Sí, sí pasa. Dice, ¿por qué? Por la contaminación. Pero ahí en el video no había contaminación. Estoy enfocándome solamente en el video, ¿ah? Del hielito, el agua y el vasito. Por el cambio de temperatura, ya, la maestra nos dice que sí se va a rebalsar. Por el cambio, nos da la explicación de por qué, nos justifica, nos da la razón, nos dice por el cambio de temperatura. A ver, ¿quién más se anima? Los casquetes de hielo en el iceberg, por el enfriamiento de las aguas del mar, ya, sí. Si estamos viendo, hay muchos, nos lleva, ¿no? Nos hace pensar en esas situaciones de los icebergs, del enfriamiento de las aguas del mar, pero todavía no están preguntándoles eso, ¿ya? Es agua caliente, dice, pero no puede pasar. ¿Por qué, maestro Junior, no puede pasar? Se descongela, ya. En la realidad, estamos enfocándonos, a ver, dejemos de lado un poquito lo de los casquetes, el deshielo, porque eso lo hemos visto en el video. En el video hemos visto, ¿qué es lo que hemos visto con el agua, el hielito? Nos dicen que sí pasa, pero hay un maestro que nos ha dicho que no pasa. Maestro Junior, ¿por qué no pasa? Sí sucede porque los dos líquidos están en dos formas diferentes, sólida y líquida, porque cambia de estado y sí ocurre que se rebalse, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo, que en la realidad sí pasa lo que está en el video porque cambia de estado, sí ocurre, ¿no? ¿Por qué? Todavía nos dice, ¿no? Acá tenemos, miren, un vasito, ¿ya? Yo les digo algo, ¿sí? No pasa. Ese video está trucado, no es verdad, no ocurre. Porque la materia ocupa un espacio y se ve que el hielo con el agua, a ver, maestro Junior, por ahí para que nos ayude con la explicación. El maestro Junior dice que no pasa, porque la materia ocupa un espacio y se ve que el hielo con el agua, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué no logran llenar todo el vaso? Mucha agua se echó. O sea, la maestra Patricia sí cree que pasó. Ya. Yo les voy a decir, lo que pasa en el video es falso. Al derretirse no hay lógica para que se rebalse, ¿sí? En el video es falso, como dice el maestro Junior. Es muy falso, no puede ocurrir. ¿Ya? Miren, vamos, a ver, voy a tratar de salir otra vez. Miremos, ¿ah?
¿no? Y todavía vemos los hielitos aquí. Entonces, esto no ocurre, ¿sí? No ocurre, eso no es un video trucado, no ocurre esto en la vida real, ¿ya? ¿Por qué? Se va a mantener. Cuando así se derrita todo el hielo, el agua en el vaso se va a mantener, ¿sí? Como bien nos dice el maestro Junior, hay mucho espacio, pero no es por ese espacio, ¿ah? Porque así yo llene el vaso de agua, ¿sí? De agua líquida, lo llene y esté el hielo sobresaliendo, igual no se va a derretir. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Justamente, yo les puedo preguntar a ustedes, y es más, con los estudiantes, les podemos hacer que ellos en el aula hagan la experiencia, repliquen aquello que han visto en el video y se van a poder dar cuenta que no ocurre. Yo se los digo aquí porque no lo podemos hacer porque estamos de manera virtual. Pero lo que deberíamos hacer con los estudiantes es justamente hacerlos que prueben. Pero igual, lo que ellos puedan hacer, el por qué no lo van a poder responder. Van a necesitar de esa información que les ayude a entender por qué el agua realmente no se rebalsa. El agua, dice la maestra Patricia, se encuentra en dos estados. Al transcurrir el tiempo, el hielo se va a derretir. Así es, eso sí va a ocurrir. El agua, como vemos en la imagen que está aquí a la derecha, ¿sí? El hielo va a pasar un momento y se va a derretir. Pero eso no va a implicar que el agua se rebalse del vaso. ¿Por qué razón? Recordemos que el hielo está ocupando un espacio. Y cuando el agua se convierte en hielo, se solidifica, es como si se dilatara, se dilata, ocupa un mayor volumen, es como que se hinchara. Entonces, al descongelarse, al derretirse, al volverse líquido, ese espacio que estuvo ocupando es justamente reemplazada y es de mejor manera apropiada que el agua líquida va a poder estar en ese espacio. Así el hielo sobresalga del vaso cuando ustedes lo colocan, justamente no va a salirse de eso, ¿ya? No va a salir del agua, no se va a rebalsar. Así es. Ahí nosotros como maestros tenemos que tener en cuenta qué cosa. Las propiedades, tenemos que tener en cuenta lo que es la materia, qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso, qué propiedades tiene el agua, por más que sea agua en estado líquido, sólido o gaseoso, tiene ciertas características, tiene ciertas propiedades. Aquí vamos a trabajar un poco de estos conocimientos relacionados a la física, ¿ya? Relacionados a la física y que nosotros como maestros de primaria podemos ir manejando, haciendo cierta transposición didáctica, pero que nuestros estudiantes va a involucrar una serie de, así como decía el niño, ¿no? De investigaciones, de lecturas de libros y no solamente de un mismo texto, sino de repente buscar en el internet, buscar en los libros de la biblioteca, porque justamente ellos van a tener que armar una explicación para describir aquello que está aquí ocurriendo y sobre todo llegar a comprenderlo. Y miren, eso no quita que los chicos repliquen esta experiencia, la pueden replicar y se van a dar cuenta de que no ocurre, ¿ya? Pero el por qué no lo pueden explicar. Entonces, para eso necesitan la información. Y eso tiene que ver justo con lo que les decía, el agua aumenta de volumen cuando se congela. Y luego ellos van buscando mayor información y van a poder describir con sus propias palabras, justamente dando respuesta a esta pregunta y contrastando aquella explicación que ellos se han planteado aquí. No es que copian el libro, lo que dice, y lo van a trasladar. Sí, ¿no? El agua cuando se congela, aumenta de volumen, ya, y punto. No, eso no puede ser su respuesta. Su respuesta va a estar matizada, primero, por sus propias palabras, porque han comprendido, y segundo, va a estar matizada también de esa pregunta que se le ha planteado. Entonces, los chicos van a poder hacer, miren, diferentes acciones, pero lo básico va a ser la información que ellos van a poder obtener. Y esta información no es tal cual, la van a encontrar. Ellos van a tener que tomar esta información, procesarla, analizarla, para poder justamente hacer esta síntesis, como decía la maestra del video, ¿no? Para poder contrastarla con su explicación preliminar. Entonces, ahí de repente nosotros vamos a
seguir, una vez que ellos han armado esta explicación del por qué, vamos a nosotros continuar hablando sobre qué pretende simular la experiencia. Es decir, vamos a buscar parte de su postura. ¿Qué significaría para la humanidad este hecho? ¿No? Que se rebalse, que el agua, y ahí van a hablar los chicos justamente de lo que ellos conocen, de que los icebergs se deshielan, se aumenta el nivel del mar y se rebalsa y nos vamos a morir todos ahogados. ¿Y será cierto eso realmente, que se va a rebalsar el mar? O sea, que el mar va a aumentar. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente la vida del individuo se va a ver afectada por eso que pueda ocurrir? ¿Ustedes creen que el mar realmente se va a desbordar si los icebergs se derriten? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Si los icebergs se derriten, ¿creen ustedes que van a rebalsarse en el mar? ¿Qué opinan? ¿Creen ustedes que el agua del mar se va a salir si se derriten los icebergs? ¿Sí o no? A ver. Sí, se desborda el mar porque son millones de toneladas de hielo. No porque es agua del mar, agua misma del mar. ¿Sí o no? A ver, ¿será porque es agua del mismo? Claro, ahora yo he visto el video, entonces es ilógico, pues lo que los científicos nos han dicho, que se va a salir o se va a desbordar el mar porque se derriten los icebergs. No, porque ocupará el espacio del hielo. Con el transcurrir del tiempo. Mire, así es. Lo que nosotros vemos en una simple experiencia, estamos haciendo esa transferencia a la vivencia que nosotros tenemos en esta experiencia relacionada a que si se derriten o no se derriten los icebergs y afecta el nivel del mar. Pues déjenme decirles que sí y no. ¿Ya? Es un sí y es un no. Pero ¿por qué sí y no? Vamos a ver. ¿Sí? Esto tiene que ver con esos icebergs, si están en el polo norte o en el polo sur. ¿Ya? ¿Creen ustedes que si el polo norte se deshelara, se inundaría la tierra? ¿Por qué? ¿Ya? Eso tiene relación. ¿Va a ocurrir y no va a ocurrir? ¿Qué pasa con el hielo que existe en el polo norte? El hielo que está en el polo norte, los icebergs que están en el polo norte, es similar a esta experiencia que estamos realizando entre el hielo y el agua. ¿Por qué? Porque ese hielo está flotando en el agua. Si se llega a derretir, no va a aumentar, así como hemos visto en la experiencia. ¿No? Bueno, yo imagino que ya hemos hecho la experiencia y vamos a ver que eso no ocurre. ¿Sí? Les recomiendo que lo hagan después o mañana. Si ocurre esto en el polo, si se derriten los icebergs en el polo norte, el nivel del mar no va a aumentar. Pero es diferente si ocurre eso en el polo sur, porque el hielo no está sobre el mar, está sobre la tierra. Y cuando se derrita esa agua de esos icebergs, ¿a dónde va? Si el hielo está sobre la tierra, ¿a dónde va esa agua que se derrite? Va a formar riachuelos y se va a ir ¿a dónde? Al mar. Entonces, ahí sí aumentaría el nivel del mar. Entonces, miren cómo va a depender de la ubicación de esos icebergs en cómo nos puede afectar justamente que se derritan o no. Obviamente que se derritan los icebergs del Polo Norte va a tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Ya las hemos visto también. Entonces, miren cómo nosotros vamos haciendo comprender a los estudiantes a partir de la información aquellos fenómenos que ocurren justamente en el mundo y que pueden repercutir en nuestra vida diaria, en nuestra economía, puede repercutir en nuestra salud, en el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los chicos, cuando desarrollan la competencia explica, no solamente deben contentarse con una respuesta que van al libro, la copian tal cual y ya respondieron la pregunta. Ese tipo de preguntas no nos sirven para desarrollar la competencia explica. ¿Ya? Tienen que analizar la información, tienen que contrastarla con sus explicaciones, con sus hipótesis, tienen que manejar muchos conceptos. Si damos cuenta, van a ellos que a manejar muchos conceptos. Por ejemplo, aquí no solamente van a manejar el que cosa se derrita o no se derrita, como decía la maestra Patricia, ¿no? Tiene que manejar sobre las propiedades de la materia. Así es.
La competencia explica, empuja a que los chicos construyan ideas, ¿ya? No solamente se queden con los conceptos van a formar parte de estas ideas que van a ser pequeñas, medianas y grandes cuando terminen la secundaria, ¿no? Nos dice la maestra Patricia, sobre la invasión de grillos, ¿se puede generar una investigación? ¿Ustedes qué creen? ¿Podríamos generar una indagación o trabajaríamos la competencia explica? Que ha habido en Piura, ¿no? En Piura ha salido la competencia explica. Ah, ¿y por qué la explica y no la indaga? Porque va a depender de qué es lo que tú quieres saber con esa invasión de los grillos. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué tú como maestro, qué quieres que tus estudiantes aprendan? Así es. Puedes trabajar la competencia explica para saber el por qué salieron los grillos, qué relación tienen los grillos, por ejemplo, con las inundaciones. Así es. Pero podríamos también trabajar la competencia indaga. Sí. En la invasión de los grillos les salen a ustedes para hacer toda una experiencia de aprendizaje, con muchas actividades. Podemos saber, ya, el por qué aparecen los grillos, ¿lo vamos a poder saber por la competencia indaga o por la competencia explica? Por la competencia, ¿por qué aparecen los grillos? ¿Creen ustedes que podremos saber lo que es por la competencia indaga? ¿Realmente vamos a poder experimentar sobre la aparición de los grillos? Es decir, nos vamos a plantear una pregunta y la vamos a poder responder por la competencia indaga sobre su aparición, ¿ah? Sobre la relación que hay entre las inundaciones y la aparición de grillos. Muy difícil que lo podamos hacer por la competencia indaga. Tendríamos que trabajar la competencia explica, pero eso no quita que yo pueda ir con mis estudiantes, observar a los grillos, observar dónde están las cercanías, de repente sé que en esta ciudad donde está un río muy grande, sus características de repente del entorno. Ahora, ¿puedo trabajar la competencia explica? Sí, pero no necesariamente va a estar en función de identificar el por qué los grillos aparecieron ahí. Si no, va a estar más en función de conocer el grillo, por ejemplo, el lugar donde los grillos están, donde se ubican, de dónde han salido de repente. No el por qué, sino de dónde salieron. De repente lo que yo puedo sí hacer mi indagación es la frecuencia con la que salen los grillos o lo que aparecen. Entonces, ahí es donde puedo yo manejar cuál es mi foco de estudio, mi objeto de estudio en este caso. ¿Ya? Y las respuestas que yo quiero obtener. Si yo me voy a buscar las razones por las que los grillos aparecieron, lo voy a poder hacer a través de indaga, no necesariamente. Entonces ahí vamos nosotros manejando. Pero Rocío, mis chicos de quinto de secundaria, si es que yo tengo estudiantes de quinto de secundaria, sí van a hacer toda una investigación, van a trabajar. Si ellos creen, dependiendo de la pregunta, ¿sí? Porque va a depender mucho de la pregunta que se planteen. Por ejemplo, puedan decir, ¿qué relación tienen los grillos? No sé, con el aumento del caudal del río. Esa es otra cosa, ¿no? Y ahí van a tener que hacer observaciones, hacer seguimientos, ¿qué tanto van a poder hacer los seguimientos? Así es. Los grillos afectan los ecosistemas, así es. Ahora, eso les va a salir para toda una experiencia de aprendizaje y sobre todo que los lleve a tomar decisiones, ¿sí? Que los lleve a tomar decisiones, es decir, no quedarme en el grillo por el grillo, sino, por ejemplo, la maestra nos decía, si afectan a los ecosistemas, afectan nuestra salud. Entonces, vamos nosotros perfilando, ¿sí? La otra semana de repente vamos a tomar de repente esta experiencia y la vamos a trabajar un poquito, a ver, de repente nos salen nuestras actividades, ¿no? Nuestras actividades. Entonces, ahí nosotros podemos ir mejorando y también incluso trabajamos la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. ¿Qué hacer con los grillos? Porque dice, los grillos domésticos se alimentan de plantas como de animales, dice, ¿no? Los copos de avena o el germen de trigo son adecuados como alimento seco. Queremos tener grillos. En otros países se los comen. En México, si no me equivoco, les llaman chapulines. Si no me equivoco, es con los grillos. Entonces,
Esas cosas es la que nosotros tenemos que ir a hacer un análisis y una reflexión para trabajar justamente estas competencias, ¿no? Entonces, ahí vemos. Esta dinámica, ustedes la hicieron con la competencia indaga, ¿no? Pero aquí la vamos a trabajar con la competencia explica para justamente ver a dónde apunta esa competencia. Si bien es cierto, yo trabajo con el conocimiento científico, sobre los seres vivos, la materia y la energía, ¿cómo debe ser ese trabajo? ¿No? ¿Cómo debe ser ese manejo de esos conocimientos? Entonces, para ellos, todos han hecho esta actividad, ¿sí? Todos hicieron esta actividad de manos arriba, manos abajo, en la que bajamos nuestras manos por 2 minutos y de ahí las levantamos. ¿Todos la hicieron? Porque es necesario que la hayamos hecho para poder comprender hacia cuál es el punto de ver cómo se van manejando estas explicaciones, cuáles pueden ser las estructuras de estas... ya, lo hicieron, muy bien. Entonces, sabíamos que se les pidió observar sus reversos de sus manos mientras las mantienen abajo, ¿ya? Ahora no me voy a ir por indaga, me voy a ir por explica. ¿Vieron las venas sobresalidas? ¿Se acuerdan de sus venas cómo sobresalían? ¿Sí? La dejaron en esa posición durante 2 minutos y vieron algún cambio en sus venas. Sí, se pusieron más grandes, más gruesas, ¿no? Se sobresalieron más. Y después de 2 minutos las levantaron por encima de la cabeza. Y recuerdan que ya no se veían las venas sobresalidas, se veía planita nuestro reverso, ¿no? Entonces, muy bien. Justamente en base a lo que ustedes recuerdan las observaciones que realizaron, ¿no? Y qué le sucedieron a las venas. Díganme, vamos a salir un ratito. Quiero que me digan aquí, como hechos, quiero que me digan, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con las venas cuando estuvieron abajo? Es decir, cuando los chicos hacen una experiencia, yo siempre recomiendo que ellos describan esas observaciones, porque justamente esas observaciones, con algunas variaciones que nosotros le podemos ir implementando a través de preguntas, van a salir estas preguntas investigables, ¿sí? ¿Cuál fue el hecho, por ejemplo, en relación a las venas? Cuando teníamos las manos abajo, ¿qué pasaba con las venas? Las venas, ¿qué es lo que observaron? Cuéntenme. Ya, las venas se veían gruesas, hinchadas, vamos a ponerle, ¿no? Puede ser hinchadas, pueden ser más gruesas, etc, etc, etc. Muy bien, en función de las venas. Se veían más pronunciadas, más gruesas, más hinchadas. Muy bien, ese es un hecho en relación a las venas, ¿ya? Los hechos son eventos, situaciones observables, es decir, yo no puedo decir que es un hecho aquello que yo lo he inventado o que aquello creo que sucede. El hecho es observable, ocurre sí o sí, ¿ya? Entonces vamos a ver que se pronunciadas, ¿ya? Y en relación a las venas mismas, ¿qué pasó para que cambiaran, para que dejaran de verse hinchadas, gruesas y pronunciadas? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Cuando las venas dejaron de estar hinchadas. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo dejaron de estar hinchadas, gruesas, pronunciadas? ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo pasó eso? Que dejaron de verse hinchadas. ¿Cuándo sucedió aquello que dejaron de verse hinchadas? Ah, muy bien. Cuando se levantaron las manos. ¿Sí? Tenemos, miren, 2 hechos bien marcados, ¿no? De la experiencia que hemos realizado. Este hecho, transfórmenlo en pregunta. A partir de este hecho, ¿qué preguntas les vienen a las cabezas de estos 2 hechos? ¿Qué preguntitas les vienen a la cabeza? O ya, pues ya lo vi y ya pasó. ¿No les vinieron preguntas? ¿No les vinieron algunas inquietudes? ¿Alguna curiosidad? ¿Qué podríamos preguntarnos sobre esos hechos que hemos observado?
A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué podríamos preguntarnos? ¿Qué podríamos preguntarnos? A ver, sobre este hecho observado. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué cuando las manos estaban hacia abajo, las venas se hinchan? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Otros dicen, las venas, ¿por qué las venas se hinchan cuando nuestras manos están abajo? Bueno, podemos mejorar un poquito la redacción, porque las venas se hinchan cuando las manos están abajo, ¿no? Mejoramos, siempre reformulemos con los mismos estudiantes, ¿no? Están abajo. Estamos puliendo con nuestros niños las preguntitas. Y en la segunda observación, ¿por qué se hinchan las venas? Ya, muy bien, también, ¿por qué se hinchan las venas cuando? Y en nuestra segunda observación, ¿cómo podríamos preguntarnos? A ver, ¿cómo podríamos plantearnos una pregunta sobre este hecho? ¿Qué curiosidad nos puede dar? Casi lo mismo, ¿no? ¿Por qué se deshinchan? Porque cuando se levantan las manos, ¿no? Se desinflaman, se deshinchan, no sé, las venas, y lo vamos mejorando, ¿no? ¿Por qué se deshinchan las venas cuando se levantaron las manos? ¿Por qué las venas desinflamaron o se desinflamaron cuando se levantan las manos? ¿Ya? Muy bien, entonces, son dos observaciones que hemos realizado y que están muy relacionadas, ¿no? Uno arriba, uno abajo. Entre estas preguntas, ¿cómo podríamos preguntarnos para que salga nuestra pregunta de indagación? Que abarque esas dos observaciones, porque sí son necesarias esas dos observaciones, ¿no? Porque ha habido un cambio ahí. Abajo estaban hinchadas, inflamadas, y cuando estaban arriba, se volvieron a desaparecer, se desinflamaron. Entonces, ¿cómo podría ser esa pregunta que englobe justamente estas dos observaciones? ¿Cómo podríamos preguntarnos? Porque eso es parte del problema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué esos cambios? ¿Cómo podríamos nosotros mejorar o unir estas dos preguntas? Empezamos por el por qué. ¿Por qué? Puede ser el tamaño, después le pulimos, ¿ya? El tamaño de las venas. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué el tamaño de las venas o el grosor de las venas cambia cuando? ¿Qué le podríamos añadir? A ver, coméntenme. ¿Ya? ¿Por qué cambia en función? El tamaño de las venas cambia en función de la posición. Cambia, la vamos a poner en función de la posición de las manos. Ya tenemos una idea. Yo todavía tengo cuestionamientos con esa palabra tamaño. ¿Será tamaño realmente? A ver, vamos a ver. La maestra Patricia nos dice, la posición de nuestras manos influye en la circulación de la sangre. Ya, pero esto, recuerden, tiene que estar en relación a estos hechos observados, a la situación. Yo sé que va a haber circulación, estamos hablando de la sangre, pero ¿quién es aquí la estrella, por decir así, sobre la cual me tengo que preguntar? La posición de nuestras manos
¿Influyen en qué? ¿En qué pueden haber influido las manos? Ya, a ver, si yo pongo esto. Ahorita la voy a poner acá. Ah, la posición de nuestras manos. ¿Influyen en qué? En el grosor. Vamos a ponerle en el grosor de las venas. ¿No? Miren cuántas preguntas. ¿Por qué cambia el estado de las venas? Ya, la maestra nos dice por qué cambia el estado de las venas. ¿No? Cuando las cambiamos de posición. Cuando cambiamos las manos de posición. Miren, ya cuántas preguntas nos están saliendo de diferentes formas, pero todas apuntan a conocer justamente el grosor de las venas. Así es, muy bien, por qué se dilatan las venas, pero si nosotros ponemos que se dilatan las venas, de repente nos estamos quedando solamente con este pedacito. Entonces tenemos que abordar eso, ese fenómeno que hemos observado en nuestras manos, que ocurrió en nuestras manos. Ahora, acá hay una pregunta interesante que nos hace el maestro, un maestro, ¿no? Nos dice, ¿en qué tiempo el tamaño de las venas se hinchan según la posición de las manos? Esta pregunta, ¿la voy a responder con la información o voy a tener que hacer un experimento donde voy a tomar el tiempo o voy a hacer observaciones y eso es el experimento el que me va a dar la respuesta o va a ser la información? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería mejor, cómo sería mejor abordar esta pregunta? ¿Con la información o con el experimento? Con la experimentación. Ah, muy bien, maestra Patricia. Esta pregunta es excelente, pero nos lleva a la competencia indagada. Así es. ¿Por qué? Porque esto yo voy a tener que hacer aquí una observación. ¿En qué tiempo? Y eso lo puedo observar. Es medible. Es medible. ¿Ya? El tamaño de las venas se hinchan según la posición de las manos. Así es. ¿No? Entonces, hay que hacer ciertas transformaciones, sí, pero esto nos lleva a la competencia indaga. Así es. Entonces, está muy buena su pregunta, maestro, la podemos, pero vamos a quitarla porque aquí estamos donde yéndonos a la competencia explica. ¿Sí? Esa pregunta que nos está diciendo el maestro nos puede utilizar, miren, cómo una misma situación nos lleva a trabajar diversas competencias. ¿Dónde va a estar el meollo del asunto? ¿Dónde va a estar el kit hacia donde yo quiero dirigir la situación? Es en la pregunta. ¿Ya? Es en la pregunta. Por eso es que les puse aquí la pregunta para que ustedes puedan ver la diferencia. Ahí es donde va a estar el meollito de la situación, justamente de las que yo tengo que cambiar. Puedo utilizar las 3 preguntas. Todas me van a orientar y me van a llevar a lo que es la búsqueda de información. Y obvio, no solamente información de qué es una vena, ¿o sí? Solamente tendría que saber yo ahí qué es una vena, qué es la sangre, qué conceptos se tienen que movilizar según esa pregunta que ustedes se están planteando. ¿Qué conceptos se movilizarían? A ver, vamos, suéltenlos. ¿Qué conceptos creen ustedes que pueden intervenir en esa situación? Coméntenme. El primero, de venas. ¿Qué más? ¿Qué otro? Circulación. ¿Ya? ¿Qué más? Presión sanguínea. Miren cuántos, ¿ah? ¿Qué más? Y si estamos hablando de la presión sanguínea, dilatación, ¿ya? Arterias, porque vamos a ver si son las arterias, ¿ya? ¿Qué más? Corazón, muy bien. Sangre, ¿qué más? Gravedad, miren, ¿qué más? ¿No? Y así, oxigenación. Vamos a ponerlo. Oxigenación. Si vemos
Hasta ahí. Miren, tenemos todavía para hacer XXXX más cosas. Si vemos hasta aquí, ¿sí? Tenemos muchos conceptos que se van a movilizar. La elasticidad de la piel, eso tiene que ver con, ya vamos a ponerlo, porque miren, van a tener que comprender, ¿no? Así es. ¿Ya? Venas o arterias, todo lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos. Aquí también van a tener que estar los capilares, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta, miren, cuántos conceptos se van a movilizar. Y hay incluso conceptos que no necesariamente están relacionados, como elasticidad, como gravedad, son propios de lo que es el sistema circulatorio. Son como conceptos, ¿sí? Que al unirse, lo que van a hacer es formar ¿qué cosa? Cuando estos conceptos se unan, miren que son muy diferentes, hay algunos que sí son similares, que están en el mismo grupo de estudio, como hay otros que vamos a tener que manejar y que van a hacerse presentes. Esto lo que va a llevar a hacer es una idea científica. Eso es lo que va a llevar ese manejo de conceptos, tiene que llevar a que los chicos construyan una idea científica. Ya no se van a quedar con el simplemente saber, por ejemplo, qué es una vena. Tienen que manejar todos estos conceptos y construir esta idea científica. Perdón. Esta idea científica puede ser pequeña, cuando nuestros niños están en tercer ciclo, cuarto ciclo, puede ser mediana, para llegar ¿a quién? A la grande, a la idea científica grande, que es la que los chicos de secundaria tienen que salir movilizando y sabiendo. Entonces, estas ideas científicas justamente van a ser estas explicaciones que los chicos van a tener que construir. Por eso es que hay mucho trabajo y sale más allá de una simple lectura de un texto informativo, de solamente preguntas, decir, ¿qué son las venas? ¿Qué son las arterias? No, y vamos a ver conceptos que no tienen nada que ver, pero que son necesarios comprender para que puedan entender, por ejemplo, qué es lo que ocurre, por qué la posición de nuestras manos, ¿no? O puede hacer que cambie el grosor o el tamaño de las venas. Porque ellos al final van a tener que explicar esto de aquí, que va a involucrar toda esta serie de conceptos. Y esto de aquí está en relación justamente a esta idea científica. ¿Ya? Los chicos tienen que construir esas ideas científicas, es decir, llegar a comprenderlas porque ya están construidas en todo el sistema por justamente los conocimientos científicos. Y que no son otra cosa que esto, miren, ¿no? Estas ideas científicas. Aquí tenemos temas sueltos y conceptos sueltos, que normalmente que al final nosotros en la escuela, los chicos, lo que hacen es quedarse con esos conceptos sueltos, ¿no? Nosotros no ayudamos mucho a los estudiantes y nos quedamos aquí. Por eso es que los chicos terminan sabiendo, por ejemplo, los órganos del sistema digestivo, los órganos del sistema respiratorio, los órganos del sistema circulatorio, pero no saben cómo se relacionan. No saben cómo es necesaria la circulación, la respiración, la digestión para la nutrición, para obtener energía. No atan ni desatan esa idea, ¿no? Entonces, justamente por eso es que los chicos tienen que llegar a atar esas ideas sueltas, esos temas específicos, esos conceptos claves, a darles una estructura, a atarlos. Y van estableciendo, miren, así, relaciones. Sí, las ideas científicas, las grandes ideas no son otra cosa que esas relaciones entre estos conceptos. Por eso es que mis preguntas tienen que ser interesantes, retadoras, ¿no? Obviamente dependiendo de la edad de mis estudiantes. Por ejemplo, yo veo en el currículum, en el programa curricular que dice el desempeño, describe las necesidades
de los seres vivos. Y la pregunta de trabajo es, ¿cuáles son las necesidades de los seres vivos? ¿Estarían los chicos realmente atando esas ideas sueltas? Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar. Si bien es cierto, el desempeño me pide que los chicos tienen que describir, la pregunta para que ellos realmente lleguen a describir no puede ser esa, ¿no? Porque al final los chicos lo que van a hacer es como cuando dicen los niños de inicial, ¿no? Ay, los papás de 3 años, 4 años están felices porque sus hijos cuentan hasta 100. Y a mí me causa mucha gracia porque tengo amigas y amigos que pues felices, ¿no? ¿Ves? Mi hijo cuenta hasta 100, Rocío es un sabelotado, es un niño superdotado. Tu hijo cuenta, ¿realmente sabe tu hijo de 4 años comprende lo que es la noción de número? Y me queda mirando. Y le explico un poquito, porque yo no soy especialista en matemática, y me queda mirando. Entonces, justamente eso es lo que nosotros, a la par de ciencia, es lo que debemos evitar. Nosotros vamos a querer que los chicos cuenten como si esto fueran los números, pero lo que los chicos tienen que establecer son esas relaciones, relacionar esos conceptos sueltos, ¿sí? Esos conceptos sueltos, de tal manera que surjan estas grandes ideas, ¿no? Que ya están las ideas de la ciencia y los chicos tienen que comprenderlas. Al comprenderlas, las van a aplicar a su vida. ¿Ya? Van a aplicarla a su vida porque le da sentido, ¿sí? Le da sentido justamente a los fenómenos que él ve alrededor de él. Y esas grandes ideas están en relación, por ejemplo, a decir que todo material del universo está formado por partículas pequeñas. Rocío, pero mi niño lo puede repetir. Sí, pero otra cosa es comprender. Tiene que comprender material, universo, partículas, pequeña. ¿Qué significa estar formado? Son conceptos, miren, que tenemos ahí. Otra gran idea es que un objeto puede influenciar de lejos en otro objeto. Que los chicos comprendan cómo este objeto puede influenciar en él es comprender las leyes. Porque son las grandes ideas encierran leyes, encierran teorías, ¿no? Y miren, esas grandes ideas, sobre todo está la materia, la energía, la vida, la información genética, se transmite de una generación de organismos a la siguiente. Diversidad, células, energía y materiales. Entonces nosotros tenemos que ir justamente esa mirada cambiándola, ¿no? Y para ello tienen un libro también ustedes en el repositorio del Ministerio de Educación llamado Las 10 grandes ideas, ya me imagino que lo habrán leído, en la cual se dice cuáles son esas ideas pequeñitas, medianas y grandes que los niños desde el nivel inicial deben ir construyendo. ¿Sí? Tienen que leer ese documento, eso lo tienen en el repositorio Minerio. Y justamente esas grandes ideas se basan en el conocimiento científico sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Qué cosa? Sus teorías, su cuerpo de leyes, ¿no? Las constantes fundamentales que están en relación a los sistemas de medidas, ¿sí? Las observaciones que se han hecho de esos fenómenos. Por ejemplo, aquí tenemos el estándar de tercer ciclo, en la cual los chicos tienen que llegar a explicar, con base en sus observaciones y experiencias previas, las relaciones entre las características de los materiales con los cambios que sufren por acción de la luz, del calor y del movimiento. O sea, tienen que llegar a explicar esto, tienen que llegar a explicar esto. ¿Cuántos conceptos aquí claves? Esto está en relación aquí y eso está en relación con esa idea científica. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué concepto se da en esta primera idea? Cuéntenme, a ver, ¿qué conceptos? Les leo. Perdón. ¿Qué conceptos se encuentran en esta idea? Las características de los materiales con los cambios que sufren por acción de la luz, del calor y del movimiento. ¿Qué conceptos están aquí inmersos que deben comprender los chicos, miren, para poder llegar a tener esta idea? Tienen que saber sobre los materiales, o sea, sus características. ¿Qué más tendrías que saber? ¿Qué implica o qué significa un cambio? Así es, ¿qué significa un cambio? ¿Qué es la luz?
Miren, tercer ciclo, ¿ah? Ahora, no es la luz, el calor, como nosotros, definimos la luz, es una forma de... No, a través de sus observaciones y experiencias previas, acompañados con una buena información. Los efectos de la luz, del calor, qué cosa es el movimiento. Entonces, miren cuántos conceptos se tienen que manejar justamente para que los chicos trabajen sobre esta idea científica. Entonces, maestros, aquí hay un trabajo que nosotros tenemos que realizar, tenemos que manejar. Y no solamente con la materia y la energía, los seres vivos, la Tierra y el universo, ¿no? Y también lo que es objetos tecnológicos en relación a sus necesidades. Entonces, eso lo vamos a trabajar la próxima semana en función de lo que es también el evaluar, ¿no? Y miren, para eso tenemos, por ejemplo, materiales, en este caso el esqueleto humano. Tienen ustedes sus módulos de ciencia y tecnología. Y como les decía, nosotros tenemos que primero comenzar a transformar esas preguntas que normalmente nos hacemos y les hacemos a los estudiantes. Por ejemplo, preguntamos qué son los alimentos. Me van a decir, los alimentos son tal cosa. ¿Cómo sería mejor preguntarles a los estudiantes? ¿Por qué no puedo comer papas fritas y gaseosa todos los días o no debo comerlos nunca? ¿Qué debemos comer? Entonces, miren cómo las preguntas se van transformando. Se van transformando. Justamente, ¿por qué? Porque queremos que los chicos construyan explicaciones, es decir, tengan en cuenta estas ideas científicas. Normalmente preguntamos, ¿qué son las máquinas? ¿Qué es la contaminación ambiental? Cuando podríamos preguntar, ¿cómo se inventan las máquinas y por qué cambian a lo largo del tiempo? ¿Qué problemas ambientales generan las máquinas? Entonces, miren cómo cambian estas preguntas. ¿Qué es el sistema solar? ¿Cómo podría ser una pregunta que abarque justamente ideas sobre el sistema solar, pero que no me pregunten qué es el sistema solar, sino que haga que los chicos conecten conceptos que no necesariamente van a ser solo del sistema solar? ¿Cómo podría ser esa pregunta? ¿Cómo la transforman? A ver, cuéntenme. Ya tienen ejemplitos. ¿Cómo la transformamos? Pueden hacer muchas preguntas. A ver, ideas. Vamos dándonos ideas. A ver, puede ser esta, miren. ¿Qué pasaría con la vida en la Tierra si no hubiera sol? ¿Van a trabajar el sistema solar? Sí, pero ¿qué más tendría que tener en cuenta? ¿Qué es vida? ¿Cómo es la Tierra? ¿Por qué la Tierra depende, en este caso, del Sol, de la estrella, Sol? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir mirando este tipo de preguntas que les planteamos a los chicos. ¿Qué partes tiene mi cuerpo? ¿Cómo cambiaríamos esa pregunta factual? Es decir, solamente buscar datos. Tu cuerpo tiene partes externas, partes internas, piel y bla, bla, bla. Ya, ¿cómo cambia? ¿Qué le sirve esa pregunta a él? Más información. No lo hace pensar, no lo hace reflexionar, no lo hace analizar. ¿Cómo cambiaríamos una pregunta de ese tipo, pero que manejen parte de lo que es de su cuerpo? ¿Cómo la manejarían ustedes? ¿Cómo la estructura y el comportamiento de los seres vivos les permite sobrevivir? Y miren, trabajan todo lo que es partes del cuerpo. Entonces, ahí, maestros, vamos mirando bien qué realmente queremos y debemos trabajar con nuestros estudiantes. Les invito a que la siguiente sesión, el próximo miércoles, me traigan estos materiales. ¿Sí? Los pueden anotar, están también en su material, en lo que se les he mandado. Por favor, tráiganme estos materiales. La siguiente sesión. Ténganlo ahí en su casa, vamos a trabajar, va a ser muy interesante porque nos va a permitir justamente consolidar esto de la competencia explica. ¿Sí? Bien, maestros, muchísimas gracias. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Espero que nos estemos llevando por lo menos un poquito más de luces sobre lo que implica trabajar la competencia explica en el aula.
Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, Araceli. Un gusto. Gracias, estimada Rocío. Creo que esta ha sido una sesión bastante interesante. Creo que nuestros maestros se van muy fortalecidos con todo lo que se ha compartido el día de hoy. Y quisiera recordarles, por favor, que tienen que llenar la asistencia. UGEL Sullana necesita la asistencia para conocer cuál es el impacto que está teniendo esta capacitación y eso pueda dar lugar a que se hagan nuevas capacitaciones. Entonces es importante, estimados amigos, que puedan llenar la asistencia. Así que por favor, le estoy remitiendo varias veces para que puedan hacerlo. Ya, estimada Juliana, ¿puedes ya terminar la grabación de la clase? Hasta luego, entonces. Nos Y vemos. un ratito, estimada Rocío, para tomar una Sí. foto, por favor, ¿ya? Vamos a poner en galería. Si pueden activar sus cámaras, les agradecería mucho. Sí, para poder conocerlos también. Sí, claro, también. Ahí están nuestros amigos, ¿no? Que semana a semana nos vienen acompañando en este curso tan interesante en el área de Un ciencia gusto, y maestra. tecnología. Voy a contar hasta 3 y empezamos. 1, 2, 3. Tenemos la primera captura. La voy a remitir, espero. Yo luego la remito al grupo, no se preocupen, ¿ya? Y falta la segunda. Voy por la segunda. Muy bien. Muchísimas gracias, estimada Rocío. Muchísimas gracias a todos ustedes, Hasta luego. estimados directores y maestros que nos acompañan. Nos vemos entonces el próximo miércoles, el próximo miércoles. Chao.